Con el maestro Hervey Rivera, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAP. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. No, a usted por estar aquí. Bueno, el tema que queremos platicar esta ocasión es pues el inicio del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, que se encuentra en tensiones debido a la aprobación de la reforma del Poder Judicial. Estas tensiones se encuentra en medio de una tensión con miembros de la sociedad civil, defensores del Poder Judicial, que al principio, cuando ganó la presidencia el pasado 2 de junio, no se veía este tipo de tensión. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, estamos viviendo momentos inéditos en la política mexicana que no se habían experimentado en, vamos a llamarle así, sucesiones a la presidencia anteriores. Y no es que fueran repetitivos, los procesos no se repiten, ¿no? Pero veníamos con una tendencia, vamos a decirlo así, muy tradicional, ¿no? De un PRI que duró varias décadas, de 12 años de un PAN, ¿no? Y después la vuelta al PRI nuevamente, ¿no? Hoy, con Andrés Manuel López Obrador, todavía presidente y a la cabeza por algunos días, ¿no? Como un político, sí de muy vieja escuela en algunas formas, pero también que innova en otras, vamos a decirlo así, ¿no? Muy tradicional, pero también que ha roto con tendencias, ¿no? Estamos viviendo un presidente muy fuerte al final de su sexenio, ¿no? Que además invita a muchos actos a la presidenta electa, ¿no? Y que lo acompaña y que rompe con esa tradición, ¿no? De que no haya una convivencia porque, pues como que la idea de que el poder no se comparte, y el colofón fue esta imagen muy potente de la presidenta Sheinbaum en el colegio militar, ¿no? Que a algunos espantó mucho, ya no sé por qué tiene que espantar que la próxima comandanta, le dicen incluso, de las Fuerzas Armadas, esté en el colegio militar. Claro. Yo lo tomo a guasa diciendo que militarizaron el colegio militar, ¿no? Así, porque de otra manera, pues no, es muy normal, ¿no? Constitucionalmente en algunos días será la cabeza de las Fuerzas Armadas, hoy lo es el presidente, ¿no? Entonces sí son momentos inéditos en los cuales nos llevan a muchas reflexiones, ¿no? A las primeras, ¿no? Que es otro estilo de ejercer el poder, otro estilo de gobernar, que podrá gustar o no, eso es distinto, podrá gustar o no, pero ya es otro, ¿no? Hay un rompimiento con las tradicionales formas. Claro, hay una ruptura en las formas, Es justo correcto. la famosa frase de forma es fondo. Así es. Por ejemplo, usted habla de que Andrés Manuel cierra, como es verdad, el sexenio de manera muy fuerte, con un alto nivel de popularidad, incluso uno de los más altos de todo su sexenio. En ese sentido, ¿usted opina, o bueno, piensa a lo mejor, de que esta reforma al Poder Judicial que Andrés Manuel propone el pasado febrero de este año, no fue más bien un intento de radicalizar sus bases con dos objetivos? El primero, conseguir la mayoría que consigue en las pasadas elecciones y que le va a heredar a Claudia Sheinbaum, y por el otro, él mismo afianzar su poder de manera que Claudia no pueda, como usted dijo, compartirlo, como es la tradición marca. Bien, el estilo del actual presidente tiene sus particularidades, ¿no? El 5 de febrero abrió su juego, abrió sus cartas, a nadie engañó y dijo, estas son mis propuestas. No alcanzó, no alcanzaba ya una mayoría, pero la idea era esa, decir, por acá vamos, esto es hacia donde debe de ir el partido, el movimiento, el futuro de este proyecto político, ¿no? Por supuesto que en esta serie de propuestas, porque fueron varias iniciativas, ¿no? La que va destacando y la que toma como una punta de lanza es la de la reforma al Poder Judicial, pues porque se le hace un cálculo político, vamos a decirlo así, ¿no? Y habla entonces de un plan C, que es tener mayoría para que estas reformas transiten, ¿no? Y es una apuesta, porque al final, en las elecciones, me parece que a todos nos sorprendió el resultado, ¿no? No digo En bien, todos ¿no? sentidos, desde el presidencial, por supuesto, el resultado a presidente, donde la actual presidenta tuvo más votos que él, a Congreso, desde la Cámara de Diputados, que tuvo, junto con el PT y el Verde,
una mayoría calificada, ¿no? En la Cámara de Senadores estuvo a punto de hacerlo, no lo logró, pero estuvo muy cerca, y ya ni se diga las gubernaturas, ¿no? Por ejemplo, ganan Yucatán. Yucatán, tradicionalmente un bastión del PRI y del PAN, ¿no? Incluso Morelos, ¿no? Que la situación era Morelos, bastante muy complicada. Veracruz, donde la candidata, la anterior secretaria de Energía, víctima, ahora se sabe, de una guerra sucia brutal, ¿no? Donde pensaban que no la ganaba y la gana, ¿no? Bueno, y Puebla, ¿no? En Puebla también con un resultado histórico, ¿no? En municipios, en la propia capital de Puebla y otros, ¿no? Entonces hay una abrumadora votación favorable a Morena, ¿no? Que le da un escenario. Andrés Manuel cierra el sexenio fuerte, Claudia Sheinbaum está entrando y entra con una ventaja pues muy holgada, una mayoría que no se veía desde tiempos de Miguel de la Madrid, me parece. En este caso, vamos a pensar si los contrapesos, como ya no pueden venir del este caso del poder legislativo, pues tienen mayoría, no podrán venir al interior de Morena, es decir, vemos personajes del calibre de Adán Augusto López como coordinador de los senadores y Ricardo Monreal como coordinador de los diputados, y paralelamente en el partido se apunta a Luisa María Alcalde como próxima presidenta de Morena y posiblemente el hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andy Beltrán, como secretario general. En este caso, ¿no habrá una forma de contrapesos al interior de Morena que le compliquen el sexenio a Claudia? Pues el gran riesgo para el partido son los fuertes liderazgos y las divisiones que pueda haber en su interior, vamos a decirlo así, porque todos tienen aspiraciones y es normal, ¿no? Que los políticos aspiren, ¿no? Y quieran ir por más, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, básicamente, y es paradójico, ¿no? Una oposición que no cumple ese papel, porque desde el 2018 tienen una idea muy equivocada de lo que está sucediendo en el país, ¿no? Y ahí están los resultados. En el 2021 se animaron un poco, sobre todo en la Ciudad de México, y ya vimos qué pasó, ¿no? Volvieron a sus bastiones tradicionales, ¿no? Y bueno, legisladores y presidentes del partido que no aportan nada, con un discurso como si no hubieran sido gobierno en anteriores años, ¿no? O sea, como si no supiéramos lo que hicieron, ¿no? Y además muy reactivos, ¿no? Sí. Vamos a decirlo así, en muy pocos momentos le han quitado el micrófono al presidente, ¿no? O sea, más bien el presidente los ha metido en la dinámica que él quiere, ¿no? Casi en la mayoría, ¿no? Y van a seguir así, por lo que se ve, ¿no? Hay quien se quejó del espectáculo que dieron todos los legisladores en general. No, yo no me sorprendo, ¿no? No está de fuera de No, fue una de esas sesiones históricas en todo sentido, como ha habido otras. Recordemos la del Pacto por México, hace ya algunos años, va para un sexenio, ¿no? En donde se pareció un poco a esto, con otros elementos, ¿no? Ahí sí, con un ambiente distinto, muy favorable, ¿no? Diciendo que todas estas reformas nos van a dar cambios, ¿no? Medios de comunicación de pronto muy haciendo alabanzas, ¿no? Hoy vimos ya un manejo distinto, no digo que tan crítico, pero no como ese momento, ¿no? Y el gran riesgo es que esta fuerza que está tendiendo a ser hegemónica, recordemos que tienen el apoyo del PT y del Verde, ¿no? Que ellos también, vamos a decirlo así, tendrán sus intereses políticos, ¿no? Que Morena como tal empiece a dividirse, ¿no? Dividirse, no va a haber hoy un líder que es además fundador que los cohesione, aunque ya el propio presidente dijo, bueno, voy a hablar cuando tenga que hablar, porque primero dijo que ya no iba a hablar, Claro. pero seguramente dijo, no, pues en algún momento lo tendré que hacer. Entonces también habla de que ya no cerrará sus redes porque la gente se lo pide, ¿no? Porque además es una gran plataforma, ¿no? Su canal en YouTube, Sí. su cuenta en X, en Facebook,
en Instagram, me parece, o sea, en las redes más importantes, ¿no? Porque ahí lo sigo, por supuesto, no sigo tanto el número de seguidores, pero creo que son millones. Claro. Creo que son millones. En este caso, por ejemplo, vemos, como usted bien dice, no vamos a tener, o no va a tener más bien el movimiento a la figura de Andrés Manuel López Obrador como esta forma de control del partido. En este caso, considero importante que a diferencia del sexenio que finaliza, tenemos que fijarnos ahora sí en el gabinete, ya no en la persona, porque Andrés Manuel manejó la famosa frase de los encargos. Y en este sentido no era tan importante fijarse en los cargos del gabinete, más que en ciertos, más que en lo que le encargaba el presidente. En este caso considero importante que empecemos, de decirlo de una forma un poquito más coloquial, a fijarnos en los nombres de los siguientes titulares de las secretarías. El gabinete del actual presidente es muy interesante, muy interesante. Hay figuras que donde ella invitó a antiguos colaboradores en la jefatura de gobierno, gente muy joven, donde la cuestión académica pesa bastante, ¿no? También se notan ahí ciertos compromisos con el partido, con el actual presidente, es normal, vamos a decirlo así, en esto es normal, y efectivamente, al estar fuertes liderazgos en el Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, el gabinete se vuelve el espacio que es importante seguir, ¿no? Sobre todo por no son nuevas figuras, algunas de ellas la acompañaron a ella, la presidenta, en su paso por la jefatura de gobierno, y solamente les dio la cartera a nivel nacional, ¿no? Vamos a decirlo así. Recordemos que la actual presidenta es de izquierda pura de origen, no tiene un antecedente como muchos políticos lo tuvieron en el PRI, porque el PRI fue semillero de cuadros, vamos a decirlo así, ¿no? Fue semillero de cuadros, ¿no? Y esa trae su propio estilo, trae su propio liderazgo, de ninguna manera es comparable con López Obrador porque ese liderazgo es incomparable. Pero en las presentaciones, en los discursos, en los eventos, he visto que ella también trae su punch, vamos a decirlo. Estamos viviendo a lo mejor una etapa vivimos ya en una etapa de transición democrática a inicios de este milenio, de este siglo. En los 2000 estamos viendo por fin una transición política. Es precisamente lo que abordaba con algunos de los alumnos de maestría, que todo está por escribirse, porque hay quien plantea el mito de la transición, que siempre fue un mito, fue una postura incluso que hoy no se sostiene, y yo les he dicho, pues todo está por escribirse. Quienes defendían esa postura hoy están incluso en un descrédito intelectual y académico. Sí. Y por ahí hay posturas que dicen, no, eso fue un mito. Ese mito de la transición es una transición a la democrática, gran tema. Es un tema del que todo está por discutirse, por escribirse, por dialogarse. Para finalizar, profe, y lo último, su panorama a los primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum, es decir, va a arrancar con tensiones, como dijimos al principio. ¿Cuál es su panorama a los primeros 100 días? Bueno, esta es ya una costumbre, ¿no? De hacer un corte en los 100 días, un poco a la norteamericana, para impulsar temas, ¿no? Me parece que viene con una dinámica muy fuerte. Hay quien todavía ve que vienen más reformas, no lo sé. Prácticamente estamos a escasos días, ¿no?, de que tome protesta al cargo, ya con un Congreso que ya lo hizo. O sea, este mismo Congreso que aprobó esta reforma es el mismo que tendrá esta interlocución con la presidenta, ¿no?, con una mayoría en las dos, ¿no? Veo muy probablemente con un inicio muy fuerte, ¿no?, de anuncio de proyectos, porque obras es muy complicado en 100 días, pero sí que marque muy claro, ¿no?, y ya dio algunas luces, el asunto de los trenes, de infraestructura, la nueva Secretaría de Investigación, que a mí me parece que hay que seguir muy de cerca, porque va a impactar directamente en nuestra área, que es las universidades, ¿no? Y yo pues soy bastante optimista de esto, muy optimista. Sería todo, profesor. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, profe.